Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos los aquí presentes, los que nos estáis siguiendo desde el webinar. Y entonces, hoy tenemos una nueva presentación en el que Sherezade Díaz Martos nos va a hablar sobre el papel del geólogo en la geotermia de sistemas abiertos. Hemos esperado 5 minutos para que se pudiera acabar de conectar la gente y también aquí han entrado algunas personas. Y bueno, pues quiero empezar diciendo que personalmente me da mucho gusto presentar hoy aquí a Sherezade Díaz Martos porque la conocí ya hace tiempo cuando ella cursaba la licenciatura y fui uno de sus profesores en la asignatura de sondeos, que tiene algo que ver con la geotermia también. De todas maneras, es una colega ya bastante conocida aquí en este colegio, no hay más que ver cómo la conocéis casi todos los que estáis aquí presentes, y también por muchos colegiados porque ha participado ya varias veces, incluso con presentaciones en la Feria de Genera y en otras ocasiones. Bueno, para hacer una presentación más formal, pues Sherezade se licenció en Geología por la Universidad Complutense de Madrid en 2005. Cuenta con un doble máster en hidrología subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña en 2010 y en energías renovables por la Universidad de Reykjavik, donde realizó un proyecto de máster sobre energías sostenibles titulado Modelización numérica del estado sólido en el campo geotérmico de los humeros de México. Que he tardado en entender lo de los humeros, porque cuando lo leí dije de los húmeros. Y entonces luego me imaginé que los humeros estaba relacionado con la geotérmica. O sea que es de segundas, me entero de segundas, no la primera. Bueno, no sé si es sobre estado sólido o he traducido mal, me imagino que no. Sí. Precisa es. No, es estático. Modelo estático, vale. Bueno, pues Sherezade ha dedicado los últimos 11 años a la ingeniería de yacimientos en proyectos geotérmicos de generación eléctrica, trabajando en campos mexicanos donde fue responsable del área de química y análisis del vapor y de las salmueras, especializándose después en modelado numérico en Islandia. Actualmente, de vuelta a España ya desde, ¿cuántos? 2018, hace ya algunos años, pues lidera la consultora ES Geotermia, que trabaja en proyectos europeos de media y baja entalpía con fines de generación de calor y el aprovechamiento industrial de este. Bueno, pues por todo esto y sobre todo porque creo que hay poca gente en España que haya trabajado directamente en geotermia profunda y, bueno, instancias de una compañera de la Junta Directiva del ICOG, pues le hemos invitado, reitero, ya que es una de las pocas personas que como geólogo tiene en España bastante experiencia directa en la exploración y explotación de la geotermia profunda. Por ello, nos va a hablar hoy del papel del geólogo en la geotermia de sistemas abiertos y no te quito más tiempo y te dejo la palabra para tu presentación. Luego, cuando acabemos, pues tanto la gente que esté en la sala como los que estáis a través de Internet, pues podéis hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al Colegio de Geólogos, a ti, Agustín, por la presentación, a Yolanda, el equipo técnico que está aquí grabando esta tarde, a todos los presentes, porque se agradece mucho la presencia y, por supuesto, a la gente que está también online. Y, bueno, pues sin más dilación vamos a empezar la presentación. A ver si soy capaz. A ver, Yolanda. Compartir pantalla. Así. Vale, y ahora aquí. Estupendo, ya está. Va un poquito lento. Se ha quedado. Vale, perfecto.
Bueno, pues vamos a hablar del papel del geólogo en la geotermia de sistemas abiertos. Vamos a ir por partes. Primero, un poco qué es la geotermia, qué papel juega el geólogo y qué es eso de sistemas abiertos y por qué hablo de eso. Para los que no se quieran quedar hasta el final, pues voy a hacer así un resumen contundente de lo que quiere decir esta ponencia y lo firmo y todo. No se puede desarrollar un proyecto geotérmico exitoso sin la presencia de un geólogo. Entonces, ya dicho esto, pues casi que podemos terminar, pero bueno, todavía queda un ratito. Esto es pues un gran poder, pero también requiere una gran responsabilidad. Estamos en un momento en el que el desarrollo de la geotermia está iniciándose, y bueno, ya se inició en los años 70, pero ahora parece que hay un resurgir en España, en Europa, desde luego, por muchísimas razones. Y los geólogos formamos parte fundamental del desarrollo. Y me atrevo a decir que si hay un desarrollo final de la geotermia en nuestro territorio, va a ser porque nosotros participemos y pujemos por esta renovable. Y ahora explicamos un poco por qué. Bueno, la presentación ya me ha introducido Agustín. Yo soy de aquí de Madrid, hice geológicas aquí en la Complutense, luego me formé como hidrogeóloga y he hecho un periplo. La presentación va un poco de mi recorrido a lo largo del mundo y de la geotermia. En 2013 me voy a Islandia para estudiar un máster de energía renovable. Pongo esta foto, no es la más típica islandesa, pero luego quería poner algo que luego voy a comentar. Fijaros el cauce del río islandés, o sea, no va muy cargado, pero es bastante extenso. Eso para que lo quedéis para después. En Islandia hice el máster y tuve la suerte de conseguir una beca y estuve trabajando para Orkuveita Reykjavíkur en una zona que se llama Hveragerði, o como se diga, porque todo el tiempo que estuve allí no fui capaz de pronunciarlo correctamente, pero bueno, se ve que la zona está dentro de un campo geotérmico donde hay una central y bueno, pues hay un río, ahora no sé cómo estará, pero en aquellas no estaba tan explotado turísticamente, te podías bañar en el agua y tal, y bueno, es una zona de invernaderos. Hablaremos más tarde de los invernaderos islandeses, que es muy interesante. Mi cometido allí pues era un poco, Islandia es un país en exceso de geotermia, tiene exceso de geotermia, exceso de muchas cosas y bueno, pues el cometido era un poco los trabajadores de los invernaderos utilizaban fluido geotérmico para calefactar los invernaderos y también para fumigarlos. Y querían ver qué tanto usaban. Entonces, bueno, al final hicimos un separador para separar las fases. Y bueno, comento esto por el tema de los invernaderos que vendrá más a colación. En 2014, antes de terminar la tesina, me voy a México y aquí ya pues trabajo en una planta geotermoeléctrica como tal. Es el Domo de San Pedro, está en Nayarit, en la costa oeste de México y bueno, pues espectacular también, un lugar digno de conocer. Veis ahí un domo dacítico precioso y lo que es la planta geotérmica. No es tan bonita, pero tiene su aquel. Pues podéis ver los caminos, veis las plataformas de perforación y al final pues se ven las nubecitas, que es la planta geotérmica. Ojo, eso no es humo, es vapor de agua en un 98%. Entonces, bueno, pues es una renovable, amigable con el medio ambiente a pesar de que tiene cierto impacto, pero bueno, allí conocí muchas etapas del proceso de un campo geotérmico que os voy a contar a continuación y empecé a hacer mis pinitos como consultora. Cada vez me requerían cuestiones que yo no abarcaba. La geotermia es multidisciplinar, o sea, en el hombre orquesta no existe, no hay un geólogo ni nadie que sepa todo y bueno, pues es como cualquier otra industria que se precie, necesita de personas especializadas en cada materia. Entonces, bueno, pues nos juntamos
varios técnicos y formamos esta consultora que es ES Geotermia y bueno, pues estamos trabajando ahí en territorio nacional y fuera y lo que pillamos. Vale, versatilidad de la energía geotérmica como en renovable. Cuando normalmente se nos llena la boca a los españoles de que tenemos un 40% de renovable implantada en nuestro territorio, en realidad no es verdad, porque medimos solamente la electricidad, pero hay otras fuentes de energía que no estamos contabilizando. Calor o refrigeración, que en nuestro territorio es importante, y combustible. No he sido capaz de encontrar ese consumo en nuestro territorio por esa tipología. He encontrado este diagrama de Sankey que está publicado por el MITER en 2022 y bueno, pues ahí ya vemos que el transporte se lleva un 36%, olvidémonos. Vemos que la industria tiene un consumo de gas natural casi de un tercio. Normalmente los procesos industriales llevan mucho calor. Recordemos esto, calor. Y en otros está incluido el consumo doméstico. Y el consumo doméstico también vemos gas natural en otro tercio. Ahí también sabemos a dónde va, a calefacción. ¿Qué pasa con la geotermia? Pues que las energías renovables que estamos utilizando solamente o principalmente trabajan en electricidad, que es la fotovoltaica y la eólica. Pero hay otro montón de energía que estamos consumiendo que calefacción y refrigeración es anecdótico por la solar térmica. Combustible la descartamos. Geotermia, ¿qué pasa? Pues que abarca estas dos modalidades de energía y no es baladí en el momento en el que estamos. Si a esto le sumamos que es una energía que tiene disponibilidad 24/7, que eso la hace diferenciarse totalmente de las otras renovables, que son intermitentes, y puede actuar como un base load, que se llama. En el mix energético de un país necesitas una base de energía constante para que ciertos suministros nunca se vayan, alumbrado público, hospitales, etc. También tenemos que confirmar, o sea, que recalcar que es una energía local en este contexto que estamos viviendo, en el que nosotros los geólogos sabemos bien que la mayoría de los conflictos están provocados por recursos energéticos. Entonces, esto la convierte en estratégica, diría. Y esto, pues, que quede ahí. Quiero poner un ejemplo, el caso de Islandia. El caso de Islandia, ellos no necesitan más electricidad. O sea, es baratísima porque tienen unas fuentes, no diría inagotables, pero la foto que he puesto antes islandesa venía a colación. En realidad, Islandia, la geotermia islandesa está dedicada principalmente a la calefacción, porque ellos electricidad la generan con hidroeléctrica, y hemos visto el río, pues imagínate, o sea, les sobra. Pero el tema de la calefacción sí era un quebradero de cabeza para ellos. Implementaron la geotermia, por supuesto, utilizan la electricidad, pero a lo que vamos es que calefactan todos sus hogares con electricidad, o sea, con geotermia. Y esa seguridad ya la tienen y ahora van por la seguridad alimentaria. No es nuestro caso, o no debería ser nuestro caso, pero ellos hay que ver su contexto. Están en medio de un océano y tienen una climatología adversa para el crecimiento de los vegetales. 6 meses al año es de noche. Entonces, no crecen los vegetales al ritmo de consumo humano. Por lo tanto, tienen un megaproyecto, tienen pequeños invernaderos que funcionan alucinantes porque es tecnología punta, todo hidropónico. Si veis en la primera foto, pues veis la calefacción en las tuberías y también la luz es por geotermia. Y tienen un proyecto de mega invernadero para asegurarse cierto suministro en caso de falta de alimento. Entonces, bueno, esto quizás para nosotros no aplica, pero una seguridad en calefacción o en electricidad, pues yo creo que sí. Ahora vamos a distinguir los tipos de geotermia. No me quiero extender mucho, ya los que estamos más habituados, normalmente la distinguimos por temperatura, ¿no? Muy baja, que son las típicas
los típicos proyectos para calefactar edificios o casas individuales, media, baja. Con esas temperaturas, pues ya con la tecnología que hay se puede generar electricidad y, o sea, sí, electricidad, perdón, por supuesto calefacción y alta temperatura, ambas. Por el tipo de producto, pues ya hemos dicho, electricidad o calor. Y este es en el que, por eso lo he nombrado, porque hay sistemas cerrados. Los sistemas cerrados, no me sale muy bien el dibujito, pero indica que tengo un pozo donde yo meto una sonda en la que hay un fluido que está circulando en un circuito cerrado y con el cual no interactuamos. Sin embargo, los sistemas abiertos, ahí tenemos todo que decir. Tenemos un pozo productor donde yo extraigo fluido, bien sea salmuera o bien sea vapor, y un pozo reinyector donde reinyecto y cerramos el ciclo. Esto es un ejemplo muy básico, pero bueno, para los que no estén muy habituados, tengo una fuente de calor, ese calor calienta un acuífero, es un yacimiento, como está a muy alta temperatura, está en estado líquido porque tiene mucha presión, yo perforo un pozo, equiparo las presiones y tengo en superficie vapor o vapor y agua normalmente. Genero electricidad o calor en una turbina y el excedente lo reinyecto y cierro el ciclo. El geólogo, ahora sí, en la geotermia de sistemas abiertos. Etapas de un proyecto. Estos proyectos hay que decir que son largos, que son caros y tienen unas etapas. Etapa de prefactibilidad. Hay unos inversores, hay unas necesidades energéticas y se empiezan a barajar posibilidades. ¿La geotermia podría entrar? Podría entrar. Bueno, pues ahí vamos a llamar a unos geólogos que empiecen a mirar mapas, fuentes termales, todo tipo de imágenes satelitales para empezar a ver temperaturas de pozos, análisis de aguas, para ver si podemos encajar la geotermia. Que sí la podemos encajar, etapa de factibilidad. Aquí ya la cosa se pone más seria, ya hay un interés y empezamos los geólogos a pensar qué información tenemos y qué información necesitamos y a proyectar las campañas de campo que vamos a hacer en la siguiente etapa, que es la etapa de exploración. Aquí los reyes. Aquí no hay otra titulación. Hordas de geólogos se dirigen al campo y van explorando. Ahora veremos un poquito las diferentes partes, pero como he dicho, es una gran responsabilidad, porque de esta etapa lo que tiene que salir es un puntito en el mapa. Imaginaos la situación, estamos ante la nada, no hay nada, solamente en tu cabeza está dónde se va a perforar. Y este es un salto cuantitativo, porque la perforación, y no me dejarán mentir personas que están aquí que se dedican a ello, pues se puede llevar un 30% de un proyecto, del presupuesto total de un proyecto. Entonces, las etapas de exploración, en realidad, y mirando con perspectiva, son baratísimas. O sea, puede ser un 1, un 2, un 3 a lo sumo, si ya te pones a hacer muchísimas cosas, pero en la perforación ya la cosa se pone seria. Ahí no se puede perder dinero. Y la perforación depende muchísimo de la exploración. Por lo tanto, la responsabilidad es importante en nuestro colectivo. Después de la etapa de perforación, si todo ha sido exitoso, pues se conecta la turbina, se empieza a operar y es operación y mantenimiento. Los geólogos aquí pintamos, pues también estamos trabajando porque es un sistema, digamos, vivo. Los pozos y la turbina están conectados y trabajan a la misma presión. Entonces, lo que pasa en la turbina, pasa en los pozos, lo que pasa en el yacimiento, afecta a la turbina. Por lo tanto, el comportamiento de los pozos, tanto de parte física, ¿no?, de decaimiento de la presión, como parte química, modificaciones en la química, hay que analizarlo y ver qué hacer, que hay mucho que hacer.
Y normalmente estos proyectos, si empiezan de poquito porque son muy caros, se hace una planta de 5 y luego se sube a 25, a 50, entonces se cierra el círculo, volvemos a la exploración, perforación, siempre se está trabajando. Costos, bueno, pues es importante, ¿no? Saber a grosso modo, qué cuesta cada fase y situarse un poco en el contexto. Ahora sí, vamos un poquito a la exploración. ¿Qué es la exploración geotérmica? Pues hay 3 patas. La primera es la geología. La geología estructural, no sé por qué, en geotermia pasa muy desapercibida. Estamos en medios anisótropos. Es raro que los hay, pero yacimientos geotérmicos sedimentarios es rarísimo. Normalmente pues son terrenos volcánicos, ígneos, donde al final estamos prospectando agua. ¿Dónde se mueve el agua? En fracturas. ¿Pero en qué fracturas? Porque la geotermia, como es un yacimiento caliente, ha podido sellar ciertas fracturas. Entonces, no solamente hay que trabajar en las estructuras actuales, sino que hay que hacer un trabajo de paleoesfuerzos, ver los esfuerzos actuantes en la historia del yacimiento y elegir qué estructuras son las más favorables para prospectar el recurso. Ya que estoy en campo, pues las alteraciones hidrotermales me dan muchísima información. Y tiene que acabar en un modelo geológico. El modelo geológico, he puesto aquí un 3D, pero no tiene que ser un 3D. A estas alturas estamos en la nada, en el campo, analizando datos. Con un modelo conceptual es suficiente. La geoquímica. Bueno, pues la geoquímica también, la mayoría de los geoquímicos son geólogos. Porque, pues sí, la química nosotros la tenemos, aunque hay profesiones que la estudian más a fondo, pero químicos en planta trabajando he conocido y muy bien, pero en exploración tienen que tener un conocimiento muy profundo de la geología. Por lo tanto, normalmente son geólogos que se han especializado, eso sí, en geoquímica de geotermia. ¿Y qué hacen los geoquímicos? Pues muestrean salmuera, vapor, de fumarolas, lo que pillan. Y a mí es una técnica que me sorprende todo el rato, porque con lo barata que es en cómputos generales, aquí ya, recordemos que estamos en etapa de no hay nada de exploración, ya dan números. O sea, ya un geoquímico te puede decir, pues tengo un yacimiento de 120 grados, de 200, por supuesto con un rango, pero esto es muy importante porque aquí ya puedo empezar a pensar qué turbina voy a poner, cuántos pozos voy a necesitar, llego o no llego al recurso, electricidad o calor. Ya hay muchas dudas resueltas. Y por último, la geofísica. Aquí sí no somos geólogos la mayoría de las veces, pero normalmente son físicos, pero tienen un conocimiento muy profundo de la geología y en particular de la geotermia, porque al final la geofísica no es más que interpretación de señales en el subsuelo, pero estas señales pues, pueden ser por X, por Y o por XY. Entonces hay que marcarlo dentro de un marco geológico y geotérmico. Quiero mencionar, bueno, hay muchos recursos en geofísica, esto es lo magnetotelúrico, gravimetría, y muchas metodologías, la sísmica, que tradicionalmente no se usaba para exploración, era más para mantenimiento, o sea, en la etapa de explotación, porque eres capaz de ver con sísmica el agua, cómo se está reinyectando, los microsismos y ver por dónde está yendo, pero ahora se está empezando a implementar en exploración. Pero la reina de la geotermia, casi diría, es los magnetotelúricos. Y tiene una razón, es que en geotermia de alta temperatura funciona súper bien. Pero nunca se debe usar una metodología sola. Esto es muy importante porque se tiende bueno, tengo unos MTs y aquí dan una señal y allá voy y perforo. Pues no es así.
O sea, esta señal puede estar errónea, puede haber errores de datos, o sea, nunca jamás hay que gastarse el dinero en explorar otras técnicas. ¿Por qué funciona también? Aquí no me quiero meter demasiado, pero hay una teoría, que es la teoría del clay cap, en el que, bueno, hemos dicho, ¿no? Tenemos una fuente de calor y un yacimiento. Este calor se está moviendo de una manera convectiva, sube hacia arriba y se va enfriando y va saliendo por los laterales. Dicho coloquialmente, como tenemos una temperatura muy, muy alta, estamos hablando de miles de millones de años y de muchísimos grados, pues coloquialmente el agua tuesta las litologías aledañas y genera una capa de arcillas en el borde superior. De manera que sella el yacimiento, por lo que tenemos una forma como de seta. Y eso es lo que buscan los geofísicos. Y por eso digo que en geofísica se ven muy bien las respuestas a las resistividades. Y si eres capaz de encontrar esta capa de sello, pues sabes que debajo tienes un yacimiento geotérmico. Y bueno, pues llegados aquí, Agustín, te voy a hacer una pregunta. A ver, si tú fueras un geólogo experimentado en exploración y ya has hecho las etapas de exploración y te dice, bueno, pues este es el modelo conceptual que tenemos, ¿dónde perforamos? Esto no es para él solo, es para todos los que están en línea. Pues vamos a dar 3 opciones. A la izquierda del todo, donde pone Fumarola o donde pone Spring. A ver. Animaros. Yo diría que ir al centro del problema, que es hit and gas from magma. Yo pasaría y iría ahí. Correcto, gallifante para el presidente, expresidente, pero aquí está. Pues sí, pero por mucha lógica hemos dicho que la perforación es muy cara y el metro de perforación es muy caro. Por lo tanto, lo que quiero es encontrar el recurso cuanto antes y a la menor profundidad. Normalmente esto es difícil. O sea, aquí es muy simple porque tenemos un dibujito que es muy sencillo, pero las primeras etapas esto es complejo. Por lo tanto, no solamente es encontrar el recurso, es encontrar dónde está el upflow, que se llama, y el outflow, que es donde se está yendo. A mí me interesa llegar al centro del problema. Bueno, fase de perforación. Bueno, pues aquí ya entra una máquina de perforación profunda, son máquinas de perforación petrolera que vienen con su crew, con su tripulación, están 24/7. Esto sí, son pozos mínimo de 1500 metros, por lo tanto, bueno, o sea, no se puede parar. Y bueno, pues hay mucha gente trabajando en un montón de cosas. Me enfoco un poco en los geólogos. Hay una actividad imprescindible que es el logueo, ¿no? Si estamos en alta, si estamos en alta y estoy equiparando la presión, el pozo va a salir. Por lo tanto, tengo que enfriar el pozo. Por lo tanto, no sé a qué temperatura estoy perforando. Y otra cosa que normalmente es como se cree que más temperatura mejor, pues no. O sea, en geotermia no queremos más de 320, 340 grados, no, porque es un dolor de cabeza manejar pozos, vamos, es que los acaban sellando con lo que cuesta y todo, porque es muy complejo desde el punto de vista químico y desde el punto de vista de materiales también, pero sobre todo químico. O sea, hay unas precipitaciones de todo en cuanto sale que recordemos que, bueno, el agua caliente lo que hace es disolver la roca y es una salmuera con un contenido de sales increíble y cuando yo la saco a la superficie la enfrío de repente y todos esos minerales precipitan. Mucho problema químico. Por lo tanto, estoy a ciegas perforando un pozo que no sé a qué temperatura está, porque hasta ahora solamente hemos hecho exploración superficial. ¿Quién me dice la temperatura? Pues los geólogos. ¿Cómo? A través de la mineralogía. Porque los minerales del ripio
han estado en contacto con el yacimiento y yo conozco la temperatura de formación de la hilita, de la esmectita, entonces puedo intuir más o menos a qué temperatura estamos. Y también comentar dos figuras súper importantes en la perforación. Está el director de perforación, pero en geotermia está un geólogo, porque el geólogo es el que dice, aquí paramos, aquí metemos el ranurado, porque el flujo está aquí. Entonces, una gran responsabilidad. Ingeniería de yacimiento, bueno, pues aquí tampoco somos los más habituales, pero podemos trabajar para muestra un botón. Ingeniería de yacimiento es otra desconocida, pero una vez que ya tengo un pozo, aquí ya hay números. Hay números de cuánto produzco, cuánto va a generar, y eso lo dice un ingeniero de yacimiento. Le hace un montón de perrerías con unas sondas, presión, temperatura, spinner, y importantísimo tenerlo en cuenta porque estos primeros datos van a ser oro molido en un futuro. ¿Por qué? Porque estos yacimientos llevan miles de millones de años quietecitos sin que nosotros los toquemos. Y para predecir cómo se van a comportar en un futuro, y esto a nivel económico es muy interesante y muy importante, necesitamos los datos del inicio. Y estos se recogen en las primeras perforaciones de cada pozo. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, también hacemos modelos 3D, modelos numéricos, pero eso ya cuando tenemos datos suficientes. Fase de explotación. Pues ya están los pozos produciendo, los inversores contentos que están recibiendo el dinero y los geólogos pues también estamos trabajando porque es que los pozos interactúan. Hay un decremento de presión, cambia la química, hay que muestrear, etc. etc. Nunca se para el trabajo de campo. Y bueno, ahora, si todo está maravilloso, la pregunta del millón, ¿y por qué no más desarrollo geotérmico? Pues no lo sé. Muy complejo. Hay muchas barreras logísticas, administrativas, barreras legales, hablo en general y en nuestro país en concreto. Y unas barreras técnicas. Las barreras técnicas, pues es que no hemos trabajado nunca en geotermia, no hay técnicos especializados. Por lo tanto, bueno, pues a través del colegio estamos organizando un curso especializado en geotermia y, bueno, pues lo que pretende son unas nociones básicas, que no simples, y apto para todos los públicos, porque tanto de la parte de administración, que son los que están un poco dirigiendo la geotermia en estos momentos, es importante que haya conceptos claros y claves. Y luego que sea práctico, porque al final esto es una industria y tiene que funcionar económicamente. Así que, bueno, pues esto es todo. No sé cómo ha ido de tiempo, bastante breve. Muchísimas gracias. Sí nos da tiempo para preguntas. Bueno. Yo me voy a apuntar algunas, pero no voy a abusar. Entonces, empezamos, si quieres, con alguna pregunta en la sala y vamos viendo las que pueda haber ahí. Entonces, tú querías preguntar, ¿verdad, Roberto? A ver, voy a dejar de presentar aquí. Está bien el chat. Ya está, ¿no? ¿Qué tal? Muy Oye, bien. quería preguntarte sobre los métodos geofísicos. No sé qué opinión tienes tú, pero a mí me da la sensación que por las características del método, el magnetotelúrico es el más eficiente porque es el que detecta muy bien áreas, digamos, que tengan fluidos, ¿no? O sea, que por la conductividad, digamos, de alguna forma, ¿no? ¿Es así realmente o no es así? Es así en contextos de alta temperatura, pero tenemos que traérnoslo porque estamos utilizando las técnicas de países como Islandia, como México, que tienen unas temperaturas brutales. Lo que pasa con los magnetotelúricos es que funcionan muy bien porque son capaces de ver claramente esta clay cap, pero si la temperatura no es tan alta, no se genera esta clay cap.
Entonces con los magnetotelúricos no lo veo. Pero, por lo menos por mi experiencia, que sí he trabajado con métodos magnetotelúricos, para temas de tectónica, de la geología estructural, se detectan bien fallas si hay digamos, fluidos circulando por ellas. Ajá. Las fallas que sean activas, para Claro, entendernos, claro, ¿no? sí, sí, no digo que Entonces no quiero siga. decirte que en áreas donde tengas fluidos, por así Ujú. decirlo, se detectan bien con el magnetotelúrico. Sí, 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 sí. Que, por ejemplo, con el gravimétrico o con el sísmico, no sé, el gravimétrico lo que al final ves diferencias de densidades que, bueno, tienes que interpretar a ver qué es, ¿no? Y en el sísmico sí, analizas también estructuras que ves, pero que tampoco te dan una idea. Yo creo que el magnetórico, al detectar bien fluidos, creo que es el más, no solamente en contextos de alta temperatura, sino en cualquier contexto, creo yo. Sí, el Te problema lo que... pregunto, Sí, como sí, 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 yo lo no, digo desde fuera porque yo he contesto... trabajado con los tres métodos para Sí. temas de geología, vamos, de interpretación de la estructura profunda Sí. de la corteza y tal, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. No era para magnetotelúrico, pero Sí, bueno, sí, es que es un por lo que arma hemos visto, ¿no? súper potente, o sea, el magnetotelúrico, además es que puedes llegar a unas profundidades y son muy económicos. O sea, Exactamente, es muy económico está muy y bien. tiene muy buena resolución hasta los 100 kilómetros. Sí, o sea, que ya está bien, no nos interesa tanto en geotermia, con los primeros 10, vamos Ya que... por eso, pero que quiero que Sí, llegue muy sí, profundo, ¿no? el problema que yo estoy detectando es que al traerlo a terrenos donde no hay esas temperaturas tan grandes, como es el caso de la península, pues yo no veo tan nítidamente esa diferencia, ¿no? No puedo detectar esa clay cap porque es que simplemente no existe. No, ya, está claro. La gravimetría se usa para buscar estructuras, normalmente pues, colapsos de calderas que me están indicando fuentes de calor. Y la sísmica es muy interesante porque yo no soy sísmica, pero he tenido interacción últimamente. Cuando extienden los fluidos dan una respuesta muy característica, se llama enramillete. O sea, son microsismos en ramillete. Entonces son muy característicos y se achacan a ascenso de fluidos. Entonces, pues ahí lo tienes. Pero repito, siempre en conjunto. No puedes decir, oye, he hecho sísmica y ya está, por aquí. Y la otra pregunta es, digamos, analizando el ejemplo español, no solo de la península, sino Sí, con islas, sí. digamos, las áreas de alta, ¿aquí estarían circunscritas a Canarias o hay alguna zona en la península donde se podría buscar algo de alta? Pues hay, mira, en la zona de Ourense me consta que hay un proyecto que está ahí buscando, porque es una zona termal, eso es conocido, pero el origen es totalmente diferente, evidentemente no es volcánico. No, para nada. ¿Cómo se está produciendo ahí la geotermia? Pues ahí los portugueses nos están llevando bastante ventaja. Aquí lo digo para que nos pique la curiosidad y nos piquemos un poco, porque la teoría suya es bastante plausible, ¿no? Hablan de fracturas muy profundas, que son tan profundas que son capaces de calentar agua hasta los 80 y pico grados que creo que tiene las Burgas en Ourense. Pero bueno, está por ver. No se ha hecho realmente exploración, no sabemos. No, hay muy poco hecho. Y merecería la pena, yo ahí lo dejo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por tu charla, muy entretenida. Yo sé, no sé cuánto sabes tú de esto, pero yo sé que el gobierno aprobó la hoja de ruta de la explotación sostenible de los recursos y la única cosa que se ha puesto en marcha por IDAE es justamente la exploración geotérmica profunda. Y han puesto encima de la mesa no sé cuántos millones de euros, que no son muchos, porque ya has dicho tú que lo que más cuesta es hacer sondeos, y Repsol ha pedido derechos y otras varias empresas han pedido derechos. O sea que sí, algo se está haciendo en España. Es verdad que en geotermia profunda y es verdad que con relativamente poco dinero, pero eso que has dicho de que todavía no tenemos experiencia, supongo que dentro de 2 o 3 años que esos proyectos se pongan en movimiento, pues sí que hará falta gente como tú y hará falta esos cursos, evidentemente, pero que este momento es el único en la historia de España, salvo los trabajos que hizo el IGME en su pasado remoto, de posible puesta en marcha de explotaciones de geotermia. Entonces, me imagino que eso va en línea de lo que has dicho. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, pero fíjate, tú lo estás diciendo, han pasado, ¿cuánto? 30 años desde que en los 70 se hicieron estudios que quedaron ahí
aparcados, no se sabía, se hizo perforaciones, en Lanzarote hay una perforación, Sí. Se hicieron, ¿no? Perforaciones con Adaro, creo que era la empresa, sí, Adaro, pero ahí quedaron. Y tampoco se estudió mucho más, ni se saben conclusiones certeras de por qué salió lo que salió, ni... Vamos a ver, la geotermia se estudió en esos momentos porque hubo un incremento del precio del petróleo y bueno, pues se apostó por la geotermia. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues un poco más o menos lo mismo. Las ayudas estas de la idea que comentas, efectivamente, lo que han reactivado todo el tema de los permisos, ahora están pegándose todos en Canarias por obtener permisos. Pero... Ya los han dado, ¿no? Que yo sepa. Sí. Pero ¿qué sabemos de los recursos? Es que hay otros países que no lo hacen así. Primero estudian los recursos y luego dan los permisos. Porque Ya, esto pero- puede ser un problemón, porque tenemos pero- a lo mejor un yacimiento y 3 empresas El alrededor. problema es que en este país tenemos una legislación que es esa y aunque sería No. lógico que todo ese dinero hubiese ido para el ICME y el ICME hubiera hecho la exploración, posiblemente hubiese sido lógico y luego, como se hizo en el Plan Nacional de Investigación Minera, que se investió y luego los derechos mineros los fueron sacando las empresas, pero no se ha hecho así. En cualquier caso, seguramente porque ya no se puede hacer así, porque esto es un libre mercado y la gente tiene que... Pero bueno, Sí. yo lo que quería es simplemente decir que algo de esto se mueve. Sí, se Luego, está moviendo. tengo una pregunta. Tú has hablado de el Clay Cup. Yo he trabajado muchos años en Cabo de Gata y ahí está el Clay Cup claramente con sus teolitas. Lo que pasa es que, claro, es un yacimiento que hubo Claro. en el terciario, pero, hombre, Claro, a lo fósil. mejor ahí debajo pues, todavía hay algo. No sé Bueno, si mira, esas- Almería, pues también participé en un proyecto allí y bueno, el tema es que Almería tiene invernaderos que no sé si lo sabemos, yo no lo sabía, que se calefactan con gas. A ver, entonces también es interesante. Es que llega un punto que ya no es qué pasaría si en algún momento el gas desaparece, que no tenemos esa fuente de ingresos o se paran los invernaderos, por ejemplo, ¿no? Ahí extrapolable a todas las industrias. Y una cosa del otro comentario, a mí estas charlas, el curso, lo que me da miedo es que vuelva a caer en el olvido la geotermia por 2 cosas. Una, porque se haga una perforación fallida y la geotermia no vale para nada, esto es una estafa, los inversores se van y ahí se acaba la geotermia. Y otra es porque, bueno, de repente hay una bajada del petróleo y ya no se mira la geotermia para nada. Es que puede volver a haber un conflicto al lado. Eso es más poco probable, porque lo del petróleo en general, los Bueno, países europeos intentan no comprar más y no usar más, es otra cosa. Pero bueno, otra cosa que quería saber, ya es por la última pregunta, es, sí. no hace tantos años vino aquí una empresa australiana y que montó, pidió derechos mineros tanto en San Sebastián de los Reyes como en Canarias, pero no consiguió hacer nada porque no se los dieron. Es increíble. Pero Sí, tuvo estuvo un permiso. tiempo por aquí. El geólogo se colegió y estuvo presentando, no, sigue estando en España, creo ahora, pero que no consiguieron los permisos. Una cosa Yo increíble. creo que sí tuvo permisos. No te lo juraría, pero creo que sí tuvo permisos. Bueno, permisos de exploración. Y creo que exploraron. Ya, Lo ya, que pero no tuvo es permisos de investigación eso, para perforar. Puede eso ser. es No que lo, hicieron un gasto no lo sé. y de repente se encontraron con, pues eso, pero es que no les Sí. dejaron. O sea, que claro, si tú quieres promocionar la geotermia y de repente a la empresa que lo va a hacer le dices, no, perdona, es que el estudio de impacto Hay ambiental... mucho, o sea, hay mucho en geotermia. Esos escalones que has Sí. puesto aquí en España, lo bueno es que este momento es bueno porque el gobierno está por la labor de dar permisos, que es la clave número 1, ¿no? Espero, o sea, sí, No, porque porque se están dando. los sondeos se van a hacer, o sea, los permisos son para hacer sondeos. Sí. De hecho, el dinero que dan, los millones Está que dan es para hacer supeditado, sí. sondeos, porque o sea que, sí, a ver si tenemos éxito. Quería ver si hay gente que quiere preguntar que esté pendiente. Aquí en la sala, sí, mira. Sí. Yolanda. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla porque ha estado súper interesante. Que yo quería saber si hay proyectos en España así conocidos. O sea, yo sé que en Torremonte de Jarama hay una cooperativa de vivienda Sí. que tienen geotermia que usan para calefacción y, ¿no? O sea, para calefactar.
Y quería saber si hay muchos proyectos así en España, así pequeños, ¿no? O sea, y para qué tipo de edificios se hacen, si hay en edificios de viviendas o en edificios más comunitarios o para Sí, viviendas particulares. O, sí, no sé. sí. O sea, proyectos de geotermia para calefactar de baja y media temperatura hay. De sistemas abiertos, no. Y eso es un tema también que es un melón que hay que abrir, porque pues ahí entran confederaciones, minas, La obtención de permisos, que es lo que estábamos aquí hablando con Manuel, pues es que es complicado y yo creo que las administraciones ahí no se quieren meter, pero es importante empujar, porque es que si no, no se... Que saca agua y mete agua, y otro en es igual, otro en Cataluña. Pero es verdad que la confederación Es complejo de conseguir, pero es que al Pero, final son recursos... Lo que es muy raro es lo de las confederaciones. Estoy hablando hace pocos días con Juan Franqueza, que es de DASO, que es una de las empresas fuertes en sondeos geotérmicos, y te decía que no permiten, porque si coges agua de un lado y le inyectas en el otro lado, no es que hagas un cambio químico, no se quejan de eso, sino que varía la temperatura. Pero si tienes un sistema cerrado, a plazo corto sí, a medio plazo no, porque en España afortunadamente, como metemos calor en invierno, perdón, frío Correcto. en invierno y calor en verano, se compensa anualmente más o menos. Pero Eso díselo al de la confederación. claro, pero ¿por qué dicen que claro, pero ¿por qué sí en abierto y no en cerrado cuando el efecto más o menos es lo mismo? Claro, o sea, sí hay que mirarlo porque tampoco se puede explotar así porque sí, pero es que estamos desaprovechando un montón de energía que está ahí en el subsuelo para ser aprovechada. Pero bueno, también el tema de la recarga de acuíferos también tiene muchísimos problemas, ¿no? Que, bueno, la geología está un poco así olvidada y tenemos ahí una mina debajo de los pies que se puede explotar y es que lo vamos a necesitar, lo vamos a necesitar. A mí me sigue chocando que países que no tienen tanta necesidad energética, veamos México o Islandia, desarrollen proyectos y nosotros, que es que tenemos el kilovatio ni se sabe, pues aquí estamos, comprando lo que nos echen y lo que sea, es que vamos a necesitarlo, es que vamos a necesitarlo. O sea, la cosa no pinta mejor. Entonces, bueno, pues hay que zarandear un poco las instituciones para que pues empiecen a mirar a todo lo que... ¿Estás viendo el chat? No, quería a la gente que nos está siguiendo mediante el webinar en internet, quería, si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer por el chat o activar el micrófono. Mientras tanto, yo también te quería hacer alguna pregunta. Mira, cuando estabas hablando de la instalación de tubería ranurada, en el momento que se hace una perforación, que es el geólogo el que decide dónde se pone la tubería ranurada, pues se me ha ocurrido si en los sistema de perforación es el típico de un sondeo petrolero mediano o profundo, según los casos, que si también se ocurre, por ejemplo, la testificación geofísica en avance, o si se usa más bien testificación posterior, pero se puede hacer la testificación geofísica en avance pese a las temperaturas. Depende. Sí, no, ¿cómo se llama? Wireline, ¿no? Sí. Quemamos un par de ellos. Sí, o sea, se utilizan casi todas las tecnologías petroleras, pero tienen este problemilla de la temperatura. Entonces, a pesar de que estamos enfriando, pues me ha tocado verlo, cómo se queman instrumentaciones. Entonces, a veces es un poco arriesgado. Luego, te quería preguntar también si, digamos, has dicho que en la testificación ves las arcillas, entonces, según las diferentes arcillas, sillitas, pues mectitas y tal y eso, ves cuál es la temperatura abajo en el yacimiento, pero, digamos, me imagino se controla también la temperatura del agua o del vapor. Sí. Pero bueno, claro, eso a 100 grados se bloquea. No, sí. De hecho, hay momentos durante la perforación en los que interviene el ingeniero de yacimientos, no lo he comentado, pero hay que comprobar esa temperatura porque pueden ser paleotemperaturas. Entonces, se para la perforación, se deja que se caliente. Se me está oyendo, ¿no? Sí. Sí. Se deja que se caliente y el ingeniero de yacimiento mete la sonda y te da la temperatura y otros parámetros que son importantes para la perforación, pero
tampoco se puede parar mucho tiempo ni te dejan muchas veces. Entonces tienes que estar sabiendo la temperatura, por eso la importancia del geólogo. Pero sí puntualmente se tiene que parar la perforación y hacer esos registros de temperatura para ver, cerciorarte a qué temperatura estás. Luego yo te quería hacer una última pregunta, en mi caso. He visto muchas veces tuberías muy colmatadas por precipitaciones de carbonatos, de sulfatos, Sí. en sistemas geotérmicos, incluso de baja temperatura. Y me he acordado de una cosa, cuando trabajaba yo en minería, pues en la mina en Asturias, en la mina de la Camocha, en Gijón, pues había también bastante profunda, hasta 700 metros, entonces se colmataban bastante las tuberías. Entonces vino un señor a ofrecernos un sistema que con la intercalación de imanes en la tubería de vez en cuando, Sí. sobre todo cambias, por ejemplo, calcita en aragonito y tal y eso, Sí. y entonces no solo evitas la precipitación, sino que favoreces que cosas que ya han precipitado Se se vuelvan a- disuelvan. Yo no sé si eso se puede utilizar en geotermia o a altas temperaturas no funciona, digamos, el tema este del Yo lo he magnetismo. oído, no lo he experimentado, pero lo he oído. Y hay todo tipo de... Sobre todo son remedios químicos, por eso digo que la química es muy importante en geotermia. Acidificación, va muy bien, pero claro, son ácidos, ácido clorhídrico, que el manejo es complejo y bueno, hay otras técnicas. Nosotros en el campo de Domo San Pedro lo que hacíamos era dejarlo precipitar directamente. O sea, se deja precipitar, precipita y luego lo recoges manualmente y ya reinyectas sin precipitación. No está resuelto el tema, ¿sabes? No, no está totalmente. No. Cada campo tiene un problema. Unos son de calcita, otros son de sílice. Depende de la geología que tengas. Todo ¿Alguien más en la claro. sala quiere preguntar o de los que nos están siguiendo? Bueno, pues yo creo que ya estamos aquí. Lo bueno es y breve, dos veces bueno. Claro que Ha sí. sido una exposición muy interesante y además, bueno, que nos ha dejado tiempo a hacer unas Una ronda cuantas de preguntas. Y muchísimas gracias y ojalá que salga, bueno, proyectos que se vean y se explican pues en cualquier punto de la península. Ya verás que Gran sí. Canaria. Dentro de poco vamos a tener muchos geólogos exponiendo todo tipo de detalles de la geotermia. Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jode. A vosotros. Muchas gracias a los asistentes. Gracias.